Vamos a compartir un pasaje en la palabra de Dios volviendo al libro de Esdras. Todo este tiempo hemos pasado algunas reuniones meditando sobre este libro precioso de la palabra del Señor. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 7 del libro de Esdras, del versículo 1 en adelante de la palabra del Señor. Esdras capítulo 7, mis amados hermanos. Versículo 1 en adelante. Esdras capítulo 7, versículo 1 en adelante dice la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abishua, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor. Y nos encontramos aquí, hermanos, con el regreso del sacerdote Esdras a Jerusalén. Él también había permanecido en la cautividad de Babilonia, donde por desobediencia a Dios, como recordábamos en los cultos pasados compartiendo esta palabra, por desobediencia a Dios, por el pecado del pueblo de Dios, el pueblo había sido llevado, entregado en cautividad a Babilonia. Así que muchos volvieron, ¿se acuerdan ustedes?, con Zorobabel para edificar el templo. Pero aquí se nos presenta al sacerdote Esdras y su regreso a Jerusalén. Habían pasado ya varios años desde que el templo había sido reedificado. Habían pasado varias décadas. De hecho, podemos decir que entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras pasaron varias décadas, por lo menos más de 30 o 40 años habían pasado entre el capítulo 6 y lo que nosotros leemos en el capítulo 7, mis amados. ¿Sí? Ya no estaba Zorobabel y Jesúa, ¿se acuerdan ustedes los que comenzaron a edificar el templo, a quienes Dios habló por medio de los profetas Ageo y Zacarías? Y si estaban, serían muy viejitos, pero la mayoría de los comentaristas bíblicos dicen que ya no estaban. Tampoco estaban ya los profetas Ageo y Zacarías. Así que, aunque la casa estaba ya terminada, había sido restaurada, como era la voluntad de Dios allí en Jerusalén, Dios todavía estaba pensando en su pueblo y necesitaba restaurar el corazón del pueblo. Amén, mis amados. Entonces, en este tiempo es el llamado de Dios para un hombre capaz de realizar esa tarea de parte de Dios. Era el tiempo del llamado para Esdras, un sacerdote descendiente de Aarón. Por eso tenemos la genealogía, ¿sí? Creo que la genealogía nos resulta medio enredada cuando leemos la Biblia y la queremos pasar
pasar por alto, porque no nos dicen nada. Bueno, las genealogías están escritas para certificar la descendencia de las personalidades importantes, de los siervos de Dios. En este caso, Esdras era sacerdote descendiente de Aarón, como nos dice la genealogía de los versículos 1 al 5. Y yo creo, hermanos, en esta breve reflexión, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a poder ver ciertas características en este hombre llamado por Dios, que son las condiciones de aquellos a quienes Dios ha escogido para su obra, que son las condiciones que se hacen visibles, o al menos que deben ser visibles en aquellos hombres y mujeres que Dios ha escogido para su obra. Así que lo primero que vemos en Esdras, lo que la palabra nos dice, es que era un escriba diligente en la ley de Moisés. Es decir, era un hombre arraigado a la palabra de Dios. Un hombre para quien la palabra de Dios no era algo más de que la leo cuando tengo tiempo, hoy estoy cansado porque llegué del trabajo y no tengo tiempo. La palabra de Dios estaba en el corazón de Esdras, no era algo más, era parte de la vida de este varón escogido por Dios para restaurar el corazón de su pueblo en aquel tiempo. Era un hombre con la palabra de Dios arraigada en sí mismo, y él trabajaba con diligencia, un escriba diligente. ¿Qué es lo que hacía él? Escudriñaba la palabra, la leía con mucha responsabilidad, con diligencia, con prontitud, para poder acercar al pueblo el fundamento de la revelación de Dios, para que el pueblo conociera la voluntad del Dios Padre. Amén, mis amados. Era un trabajo por demás importante. Así que vemos algunas características, como decíamos, en este varón. Yo creo que observando con un poco más de detalle la palabra que compartimos, podemos ver las condiciones de este hombre a quien Dios consideraba el siervo adecuado para llevar luz de parte de su palabra y resplandecer con la luz de su voluntad en aquel tiempo en Jerusalén. En el versículo 6 y en el versículo 9 encontramos cosas interesantes que nos dice la palabra de Dios, mis hermanos. Versículo 6 dice que Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente de la ley de Moisés, como recién decíamos. La ley que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y el versículo 9 dice, porque el día primero del primer mes fue principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Miren qué interesantes los detalles que nos dan estos dos versículos, mis hermanos, es decir, lo que nos están diciendo que aquel hombre recibe el llamado de Dios y pide permiso al rey. Seguramente los comentaristas bíblicos sostienen que seguramente Esdras, como tantos otros judíos, serían funcionarios del gobierno del rey Artajerjes, hombres encumbrados, hombres de mucha sabiduría, cercanos a la corte del rey, de tal manera que él pide permiso al rey para volver a Jerusalén, respondiendo al llamado de Dios en aquel momento. Y no solamente el rey le da permiso para volver, sino que le concede todo lo que Esdras le pide. Parte final del versículo 6, y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Se da cuenta usted? No solo lo autorizó, todo lo que Esdras le pidió, todo lo que para él era necesario para el viaje y aún para llevar a Jerusalén, el rey se lo concedió. Y pudieron viajar esos 4 meses desde Babilonia hasta Jerusalén, y llegaron a tiempo. El versículo 9 remarca las fechas, es decir, no se retrasaron. El viaje era de aproximadamente 4 meses y llegaron en esa fecha. ¿Qué quiere decir esto? Que pudieron viajar tranquilos, sin impedimentos, sin oposición, aleluya, cumpliendo los tiempos de Dios. Es decir, el rey
le concedió lo que pedía y además pudieron hacer el viaje en el tiempo en los cuales ellos se lo habían propuesto. Mis amados hermanos, sin problema pudieron llegar a Jerusalén. ¿Y cómo es que esto sucedió? En este hombre que allí en Babilonia seguía siendo un extranjero, que tuvo que responder al llamado de Dios peticionando a una autoridad que estaba por sobre él, peticionándole no solo el permiso, sino que le dejase volver con muchas cosas que él necesitaba, y pudo tener un viaje y llegar a tiempo, en el tiempo en el cual Dios había procurado que él estuviese en la ciudad de Jerusalén. Y la palabra también nos responde, ¿cómo pudo hacerlo? Versículo 6 y versículo 9, la palabra nos responde. Dice la palabra, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Versículo 9, porque la buena mano de Dios estaba con él. ¿Por qué logró Esdras responder al llamado de esa manera y no tuvo ningún impedimento para salir de Babilonia y llevarse lo que necesitaba llevar? Porque la mano de Dios estaba con él. ¿Sí? La buena mano de Dios, la buena mano de Jehová, su Dios, estaba con él. Y esto, hermanos, es fruto, esto no es casualidad, esto es fruto de un corazón consagrado, de un corazón dedicado a Dios, de un corazón dedicado a amar y hacer la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. ¿Sí, amados? Un corazón que amaba a Dios y que amaba su palabra. De tal manera que como él amaba a Dios, amaba su palabra, amaba con cumplir la voluntad de Dios, Dios estaba con él. Dios le guiaba, Dios le acompañaba, Dios le respaldaba. Aleluya, porque era un hombre de una comunión firme con Dios. Y yo quiero que veamos en esto la importancia de un principio bíblico que Jesús enseña, hermanos, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, que nosotros siempre repetimos, porque es un principio espiritual, hermanos, para todos aquellos que son llamados por Dios, principalmente, no solamente para el pueblo, para los que aman a Dios, sino aquellos que han sido llamados, escogidos por Dios para una tarea. Y este principio espiritual nos dice en Juan 14, 23, dice el Señor, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, ¿y qué? Y haremos morada con Él. Aleluya. Esta era la situación de Esdras, hermanos. Él amaba la palabra de Dios, amaba conocerla, se deleitaba en hacer la voluntad de Dios, y este principio estaba sobre él. Como él amaba a Dios, Dios había hecho morada en su vida. Por eso podemos entender que la buena mano de Dios estaba con él, no solo porque Dios era misericordioso con este hombre, con este siervo, sino porque además Esdras estaba en los propósitos de Dios. Y Dios tenía propósitos con la vida de Esdras. Aleluya. ¿Se da cuenta usted? Entonces pudo peticionar y conseguir todo lo que él necesitaba para realizar la obra de Dios, porque como amaba a Dios, Dios había hecho morada con él y no había nada que pudiese impedirle que el propósito de Dios se cumpla en su vida y a través de su vida. Amén, mis amados. Hermanos, así camina un siervo de Dios independientemente de la tarea que Dios le haya asignado. Amén. Aleluya. Así que faltaban poco menos de 500 años para que el Señor Jesús comenzara su ministerio allí en Palestina, pero Esdras, que no había oído palabra de Jesús, que no le había conocido, por supuesto, Esdras caminaba en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, y sobre él operaba el mismo principio. ¿Por qué? Por el amor que él tenía a la palabra, por el amor que él tenía a Dios, procurando hacer cada día la voluntad de Dios. Amén, mis amados.
Ahora nosotros nos preguntamos, ya que han pasado tantos años y tantos siglos, pero Dios sigue siendo el mismo. Pero Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y el Espíritu no ha cambiado, amén, no ha cambiado el Espíritu Santo. Sigue estando con nosotros, sigue estando aquí en la iglesia, porque el Señor Jesús lo ha enviado de parte del Padre. Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, les voy a mandar el Consolador, les voy a mandar el Espíritu Santo que estará con ustedes para siempre. Aleluya. De modo que el Señor no ha cambiado, el Padre no ha cambiado, el Espíritu Santo no ha cambiado. Entonces podemos hacernos una pregunta acerca de nuestra vida contemporánea, en la iglesia contemporánea, en la iglesia de estos días. ¿Cuáles son las condiciones con las cuales nosotros estamos sirviendo a Dios o queremos servir a Dios? ¿Cuáles son las condiciones de aquellos que hemos sido llamados a la obra, o al menos de aquellos que de alguna manera anhelamos, por misericordia de Dios, servir al Señor en plenitud en algún momento? Bueno, Esdras es un ejemplo del Antiguo Testamento. Amén. Esdras sabía de qué se trataba servir a Dios. Dios le había escogido para que en ese tiempo el corazón de su pueblo fuese puesto en orden, fuese restaurado, y Esdras sabía de qué se trataba el llamado de Dios sobre su vida. Esdras sabía que servir a Dios no significaba ocupar el lugar que quedó vacío. Bueno, como no está solo Babel, como no están los profetas, tengo que ir yo, ¿viste? Porque bueno, no hay nadie, alguien lo tiene que hacer. Hermanos, en la obra de Dios, el servicio a Dios no es ocupar un lugar que quedó vacío, ¿sí? Tampoco es estar dispuestos, ser colaboradores, ser bondadosos. Claro que todo eso es muy importante. Debemos estar dispuestos para Dios, debemos tener una predisposición a colaborar con lo que se nos pida, debemos ejercitar la piedad, ser buenos, bondadosos en la obra del Señor, hacer las cosas en el amor de Cristo como Él nos ha mandado. Pero, amados hermanos, Esdras nos da el ejemplo de un hombre preparado, un hombre que sabía que no había sido llamado a tapar un lugar, a ocupar un lugar de alguien que ya no estaba, sino que había sido llamado con el propósito de ministrar, de dar al pueblo lo que venía directamente de parte de Dios. Y de eso se trata el servicio, hermanos. Dar al mundo a través de la predicación del Evangelio lo que Dios tiene para el hombre pecador. Edificar la iglesia, dando a la iglesia lo que Dios tiene para su iglesia, preparándola para la venida del Señor. ¿Se da cuenta usted? Aleluya. De modo que está muy bien estar dispuestos, como decíamos, está muy bien ser bondadosos, está muy bien ser solícitos cuando Dios requiere algo de nosotros, pero hermanos, por sobre todas las cosas es comprender de qué se trata un hombre y una mujer que ha sido llamado al servicio de Dios. Y esto tiene que ver con la vida espiritual de cada uno de nosotros, mis amados. Un hombre o una mujer de Dios que ha sido llamado al servicio es, ante todo, un hombre y una mujer espiritual. Es un hombre, una mujer con autoridad espiritual. Amén. Autoridad espiritual. Sea cual fuere la tarea que Dios le ha encomendado. De esto se trata. Hombres y mujeres espirituales, no solo que respondan al llamado, sino que conozcan el propósito y que se pongan en las manos de Dios para servir conforme al propósito de Dios, como dijimos y recalcamos, independientemente de la tarea que Dios nos asigne. Mis amados hermanos, hombres y mujeres donde el fruto del Espíritu Santo sea visible. Hombres y mujeres que tengan la misma característica que Jesucristo, por supuesto, que los apóstoles, por supuesto, que el sacerdote Esdras. Clarísimo ejemplo
A Esdras se le dice que es uno de los padres del judaísmo después del exilio, junto con el profeta Ezequiel. Llenaron de parte de Dios muchos espacios espirituales y muchos espacios en los cuales el pueblo de Dios necesitaba salir de la cautividad y ser restaurado. Bien, Dios los usó con ese propósito. Si hoy tuviéramos que definirlo, diríamos fueron grandes hombres de Dios, porque no hay grandes hombres de Dios. Dios es el único que es grande y nosotros, por misericordia, somos nada más que sus siervos. Amén. También lo era Esdras. Mis amados hermanos, un varón diligente. La palabra hebrea diligente, maja, ¿sí? Quiere decir un hombre a través del cual todo fluye sin obstáculo. Fluye, no se detiene, fluye, no hay obstáculo. Y si hay algún obstáculo, lo supera. El fluir de su compromiso con la palabra y con la voluntad de Dios era constante. Había un equilibrio constante, fluía constantemente. Y si nosotros entendemos que era realmente el trabajo de Esdras diligente, debemos entender entonces que Esdras tenía un compromiso diligente con Dios. Su compromiso con Dios fluía todos los días. No había obstáculo que lo pueda detener. Amén, mis hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y aquí también miramos el mismo principio bíblico, hermanos, que en el Nuevo Testamento. Un hombre diligente con un compromiso real con Dios, por lo tanto el fruto de su trabajo era el fruto de un corazón preparado para Dios. Y aquí tenemos un mismo principio bíblico en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 6. ¿Usted se acuerda cuando el primer problema en la iglesia primitiva? ¿Qué pasó? Hubo celos. ¿Le suena parecido esto a la iglesia de hoy? Hubo celos porque las viudas de los judíos y las viudas de los griegos, unas recibían más, las otras recibían menos. Hechos capítulo 6, versículos 2 y 4. Vamos a leer un instante, mis amados. Hechos capítulo 6, versículo 1 dice: en aquellos días, Hechos capítulo 6, en aquellos días, como crecía el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Mire usted, primer problema en la iglesia primitiva. ¿Qué? Murmuración. Fíjese usted. Así que no es un problema de la iglesia de hoy, es un problema que viene desde el mismo nacimiento de la iglesia. ¿Sí? Murmuración. Donde hay carencia, hay carne. Donde hay carencia espiritual, hay carne. Donde hay carne está Satanás. Y donde está Satanás, destruye. ¿Cuál era el propósito del diablo? Que haya murmuración para destruir la iglesia que se estaba levantando. Entonces los 12, dice versículo 2, convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Se fueron a quejar, dijeron: necesitamos que ustedes sirvan las mesas porque se están quejando de que nosotros no le damos lo necesario, de que hacemos de menos. Entonces, ustedes los 12, ocúpense, ustedes son los discípulos, ocúpense en servir las mesas porque sabemos que ustedes lo van a hacer bien. Ellos le dijeron: no es justo esto, no lo podemos hacer nosotros. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y le dijeron los discípulos de Cristo: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Usted conoce esto, verdad? Conocemos este pasaje. Así que los discípulos dicen: busquen entre ustedes 7 hermanos llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien les podamos encargar la tarea de servir las mesas. ¿Qué le parece? Creo que nosotros no somos tan exigentes. Y bueno, y hermanos, sí, no hay problema, total, es todo para Dios.
Ellos tuvieron un primer problema, la murmuración. ¿Sabe cómo lo solucionaron? Con el Espíritu Santo. Solucionaron el primer problema. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Cómo solucionamos nosotros los problemas en la iglesia de Dios? No, vení, dejá que yo hablo. No, habla vos porque a vos seguro que te va a hacer caso, a vos que te... Vio todas esas cuestiones emocionales, carnales, dejá que yo hable, dejá que hable. Yo no le dije, sí le dije. Hermanos, los discípulos no dijeron, las griegas tienen razón, las hebreas tienen razón. Los discípulos dijeron, busquen varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, porque ellos van a hacer el trabajo de parte del Espíritu Santo, como se debe hacer en la iglesia del Señor. Amén. Y aquí los nombran. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y no se habló más de ese tema en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Cómo lo solucionó el Señor? Con el Espíritu Santo. ¿Cómo solucionó el Señor la necesidad de restaurar el corazón de aquellos que venían de la cautividad? Buscando a un varón lleno del Espíritu de Dios como Esdras, un hombre que amaba a Dios, amaba su palabra y amaba hacer la voluntad de Dios. Esta fue la herramienta. El mismo principio bíblico, hermanos queridos, un compromiso real con Dios, donde el fruto de su trabajo era el fruto de un corazón preparado para hacer la voluntad de Dios, preparado para hacer el propósito de Dios. Hermanos, esto tiene que ver con el llamado. Si nosotros hemos recibido un llamado de parte de Dios, necesitamos tomar el ejemplo de Jesús, de los discípulos y de Esdras en el Antiguo Testamento. Un corazón preparado para la tarea que Dios nos quiere encomendar, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aleluya. Este era el secreto de Esdras y de aquellos discípulos de la iglesia primitiva. Un corazón preparado, un corazón suficientemente maduro espiritualmente para interpretar y hacer la voluntad de Dios. Un corazón suficientemente tratado por Dios. Esta era la condición de aquel sacerdote Esdras del Antiguo Testamento. Amén, mis amados. Versículo 10 de este pasaje. Miren qué hermoso. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. ¿Se da cuenta? Un corazón preparado. La palabra hebrea kun, preparado, pero también quiere decir sincero, perfeccionado, ordenado, firme, fortalecido, consolidado. Así estaba el corazón de Esdras en su relación con Dios, mis hermanos. Preparado, firme, fortalecido, ordenado en el orden de Dios, consolidado en su relación de comunión con Dios. Así estaba ese corazón listo para servir. Hermanos, cuando nosotros servimos a Dios, Dios necesita que haya fruto que glorifique su nombre. Y el fruto que glorifica su nombre no es a causa de los talentos, de lo que nosotros debemos y sabemos hacer, sino es a causa del caudal del Espíritu Santo que fluye por nosotros. De cuánto de vida espiritual tenemos, de cuánto de autoridad espiritual tenemos para hacer lo que el Señor nos ha encomendado, de cuánto amamos la palabra de Dios y cuánto procuramos andar como la palabra de Dios nos dice que debemos andar. ¿Se da cuenta? Aleluya. Vemos entonces en Esdras un hombre, como dijimos, suficientemente preparado, suficientemente tratado por Dios para responder al llamado de Dios y realizar la tarea.
de parte de Dios. Dice que Él preparó su corazón para inquirir, hermanos. Esta palabra es hermosa. Hermosa esta palabra en el hebreo darash. Quiere decir inquirir, quiere decir desear, escudriñar, cuidar, consultar la palabra de Dios. Tener al lado, estar al lado de la palabra de Dios, estar familiarizado con la palabra de Dios, para estar familiarizado con la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para cumplirla primero, para hacerla primero, para caminar en ella primero y luego enseñarla. Amén. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para consultarla, para escudriñarla, para cumplirla y también para enseñarla al pueblo sus estatutos y sus decretos. Sí, mis hermanos, ¿para qué? Para que el pueblo pudiese caminar también en la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, amados, desde la iglesia primitiva, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, ahí nos damos cuenta que el compromiso de restauración ya no pertenece a un solo hombre, como era común, por decir así, en el Antiguo Testamento, donde Dios levantaba hombres específicamente con un llamado, enviaba sobre ellos el Espíritu Santo y les encomendaba una tarea. Cristo entregó su vida por cada uno de nosotros, derramó su sangre en la cruz del Calvario, perdonó nuestros pecados para darnos vida eterna conforme a todo aquel que cree en Jesús, pero también nos ha dado el privilegio de participar en la obra de Dios. De tal manera que ya la restauración de aquellos que necesitan ser restaurados por Dios no pertenece a un solo hombre, no pertenece a un sacerdote, sino que es patrimonio y ha sido dado por Cristo, ha sido dado por Dios a toda la iglesia que somos nosotros. Amén. A toda la iglesia. Restaurar el corazón de aquellos que necesitan perdón de parte de Dios, de aquellos que están en la oscuridad, están en las tinieblas y necesitan ser librados por el poder del Evangelio, que necesitan alcanzar misericordia de Dios. Ya no es tarea de un solo hombre, sino que es tarea de toda la iglesia, conforme a la gran comisión que el Señor nos ha dado como iglesia. Cristo nos ha encomendado la tarea a cada uno de nosotros y a toda su iglesia: restaurar las vidas de los que están en oscuridad, volver al orden establecido por Dios del perdón de los pecados y comunión para todos aquellos que creen en el Evangelio de Jesucristo. Y esa es tarea de cada uno de nosotros. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos ese llamado implícito en nuestra vida. No es que Dios me llamó a predicar, amén, pero Dios nos ha llamado a todos a predicar. Ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, amén. Todos fuimos llamados a participar del propósito de Dios. ¿A fin de qué? A fin de restaurar los corazones que, como en aquel tiempo, necesitan también en este tiempo ser restaurados por Dios a través del conocimiento de la voluntad de Dios por medio del Evangelio de Jesucristo. Y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a participar de esto, mis amados hermanos. Restaurar las vidas que están en la oscuridad a través del poder del Evangelio, dándoles el fundamento de la revelación de Dios por medio del conocimiento de Cristo, por medio del conocimiento del Evangelio de Cristo. Esto nos encargó el Señor. Y ha puesto en nuestro corazón un llamado. Y la pregunta es: ¿cómo responderemos nosotros a ese llamado que Dios nos ha dado? ¿Cómo responderemos nosotros a la tarea que Dios nos ha encomendado como iglesia? ¿Seremos capaces de responder como Esdras, preparando nuestro corazón para la gloria de Dios? Aleluya. Mateo 28:20, ¿qué dice? Y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Sabe cuál era la tarea de Esdras?
que se cumple en Nehemías 8. Si usted cuando va a su casa lee el libro de Nehemías, capítulo 8, usted va a ver que ahí se levanta Esdras y con sus ayudantes comienza a predicar la palabra. Y estuvo predicando un montón, varias horas. ¿Por qué? Porque Dios le había encomendado que era tiempo de restauración de su pueblo y su pueblo debía conocer la verdad de la palabra de Dios. Bien, Dios nos ha encomendado ahora que las almas que están en la oscuridad, que necesitan de Dios, que necesitan arrepentirse de sus pecados y reconciliarse con Dios para que el Señor les pueda tocar el corazón, esas almas necesitan que nosotros respondamos al llamado que el Señor nos ha hecho de predicar el Evangelio, de cumplir con esta gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Ahora, ¿cómo vamos a ser nosotros discípulos si nosotros mismos no logramos ser discípulos? ¿Cómo vamos nosotros a enseñar si nosotros todavía no hemos aprendido lo suficiente? Hermanos, ¿cómo Esdras iba a alumbrar al pueblo si Esdras no hubiese preparado su corazón para que llegado el tiempo Dios le pudiera levantar de entre muchos varones y encomendarle la gran tarea que le encomendó allí en Jerusalén? Amados, necesitamos preparar nuestro corazón. Necesitamos preparar nuestro corazón. Necesitamos rendir nuestro corazón y que nuestro corazón sea suficientemente tratado por Dios para poder cumplir la tarea que el Señor nos ha encomendado en su iglesia. Necesitamos, y Dios necesita en este tiempo, sobre todo en que el Señor Jesús viene muy pronto. Mucha gente no sabe que Cristo viene pronto. Nos toman por locos cuando decimos que próximamente, en algún momento, vamos a desaparecer todos y el mundo va a ser un caos porque Cristo, como dice la Biblia, ha venido a buscar a los suyos y se los ha llevado. Antes de que esto pase, hermanos, y está próximo a pasar, tenemos la premura de predicar el Evangelio, de sacar de la oscuridad muchos corazones que están atormentados por el diablo, atormentados por el pecado, predicarles el Evangelio de Cristo y hacer discípulos del Señor Jesús que puedan irse con Él, enseñarles todas las cosas que Jesús nos ha dicho que debemos guardar. Es la tarea que el Señor nos ha encomendado y para eso necesitamos preparar nuestro corazón, hermanos. Inquirir en la palabra, amar la palabra, buscar en la palabra, buscar en la voluntad de Dios, desear hacer la voluntad de Dios para su gloria, dejar que Dios trate con nuestro corazón, rendirlo cada día delante de su presencia hasta que nuestro corazón sea transformado o siga transformándose en un corazón que muestra una relación genuina con Dios. Un corazón dispuesto, pero dispuesto a los ojos de Dios, a quien Dios pueda usar en el momento en que Él lo crea necesario. Esto es, hermanos, lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros en este tiempo de su iglesia. Aleluya. Un corazón que habla de una vida espiritual firme, sólida, consolidada en comunión con Dios, como la de Esdras. Un corazón que hable de una vida que se está perfeccionando día a día en la voluntad de Dios. Un corazón que muestre, no que demuestre, porque la autoridad de Dios no hay que demostrarla, se tiene o no se tiene, y el que respalda es Dios, y es una cuestión de Dios, no una cuestión nuestra. Digo, hombres y mujeres con corazones que revelen en ellos autoridad espiritual, para la gloria de Dios. Hombres y mujeres que puedan hacer la tarea que el Señor les ha confiado, pequeña o grande, demanden o no esfuerzo, cualquiera sea ella, para que el nombre de Jesús sea glorificado, y sobre todo que puedan hacer la tarea de restaurar los corazones necesitados de perdón y de piedad sobre el fundamento de la palabra de Dios, sobre el fundamento de la revelación de la palabra de Dios que puede tocar
con poder de Dios esos corazones, hermanos. Para que el conocimiento pleno de la voluntad de Dios en Cristo sea cumplido en cada vida, hermanos, a través del mensaje del Evangelio. Así que creo, hermanos míos, que es tiempo de seguir muy atentos, no solo a los acontecimientos de las señales que están pasando en el mundo y de las que van a venir, sino también estar muy atentos a lo que significa en este tiempo, sobre todo, preparar nuestro corazón para entrar de lleno en los propósitos de Dios y ser usados por Dios para gloria del nombre de aquel que murió y resucitó por nosotros, para gloria del nombre de Jesucristo.